Mientras las terminales mediáticas y algún ministro que otro del gobierno de España se esmeran en señalar a Bukele por modificar la Constitución, buscando la posibilidad de ser reelegido por el pueblo, más allá de los dos mandatos que limita la Constitución de El Salvador, en España, Pedro Sánchez, que puede gozar de la renovación de mandatos, ahora bien, sin ser jamás votado directamente por parte de los españoles, prepara su último golpe, jugarse su última carta para la salvación y para la perpetuación en el poder, consistente en tensionar al máximo España para llevarla ante un conflicto institucional centrado en su persona para así legitimar, eso sí, un cambio de constitución orientado a su perpetuidad. Acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar cuál va a ser la jugada que posiblemente ya esté planeando en la Mareta, donde está ya vacacionando, ¿no? Descansando, pero él no descansa, él nunca duerme, él está siempre maquinando. Dicen que se verá con Zapatero al menos dos veces. ¿Y qué pueden tramar en contra de los intereses de los españoles estos dos? Acompáñame porque vamos a analizar en qué va a consistir ese conflicto institucional, cómo lo va a centrar, pretende centrarlo en su persona para legitimar lo que va a ser el asalto final, su última carta para la salvación. Venga, vamos con el vídeo. Así es, me resulta cuanto menos curioso y llamativo que gente como Óscar Puente comente: no falla, Bukele reforma de la Constitución de El Salvador para permitir la reelección presidencial indefinida. Sara Santaolalla, reelección presidencial indefinida igual dictadura. ¿Por qué centran todo esto en el concepto de dictadura si lo que está buscando Bukele es algo de lo que ya goza Pedro Sánchez? Es más, con una diferencia importante. Al menos a Bukele lo votan directamente, con su voto directo, los ciudadanos de El Salvador. A Pedro Sánchez nadie le vota. Pedro Sánchez es la resultante de la mafia de partidos, de la partitocracia. Además, un tipo que nunca ha ganado las elecciones. La reforma que, sin embargo, busca Bukele va a ampliar el mandato presidencial de 4 a 6 años, por un lado, y va a permitir que un presidente se pueda postular más de 2 veces, porque el mandato está limitado constitucionalmente. Por si el pueblo quiere, en todo caso lo podrá reelegir, pero no va a ser una perpetuación sin el voto. Es más, el voto va a ser directo. Y es más, la reforma va a implicar también la eliminación de la segunda ronda, y el que gane a la primera ronda va a poder directamente gobernar, siempre y cuando tenga la mayoría. Eso es interesante porque además va a hacer coincidir las elecciones presidenciales con el resto de elecciones regionales, para básicamente ahorrar costes. Cosa que, sin embargo, en España es todo lo contrario. Pedro Sánchez no quiere hacer coincidir, o lo va a hacer coincidir dependiendo de si tiene o no interés en ganar, tanto en un sitio como en otro. Es decir, si tiene la inercia, por ejemplo, en las regiones, sí que las haría coincidir las votaciones. Pero, por ejemplo, Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha le dice: no la haga coincidir, porque tú, que estás provocando todo lo que estás provocando en España, al final me vas a hacer perder a mí en Castilla-La Mancha, si la gente va a entender que está votando para lo mismo, ¿no? Es decir, que si bien la gente afín al PSOE aquí en España señala a El Salvador como poco democrático, tal vez debería iniciar a mirar el territorio que está pisando, porque ese territorio, el territorio español, se presta mucho más a lo que quiera o no hacer un presidente de gobierno respecto a lo que sucede en El Salvador. Aquí el presidente de gobierno puede ser reelegido todas las veces que quiere, y es más, sin necesitar del voto directo de los ciudadanos españoles, y además puede decidir cuándo le conviene o no hacer que coincidan las votaciones presidenciales, bueno, las generales, con las regionales o las municipales. Es cuanto menos curioso, ¿no? Yo creo que a veces uno, por mirar la paja, por buscar la paja en el ojo ajeno, no ve la viga que tiene en el propio, ¿no? Y mientras todo esto sucede, es The Economist que pone a la palestra al presidente del gobierno con un artículo demoledor. El primer ministro de España español no ha conseguido que el Parlamento apruebe un presupuesto desde 2023, y el año pasado simplemente ignoró el requisito constitucional de presentar uno. Es decir, están señalando a un presidente, Bukele, que está realizando un cambio constitucional de forma democrática,
a un tipo, otro presidente, ocultando que su propio presidente, Pedro Sánchez, sin embargo, se está saltando a la torera la propia Constitución española. Es decir, señalan a Bukele por realizar un cambio democrático de acuerdo con los procedimientos constitucionales de la misma Constitución, pero no señalan a su propio presidente, a Pedro Sánchez, que no realiza ese cambio de la Constitución y directamente se la salta a la torera. También The Economist decía esto: no hay ninguna buena razón para que Pedro Sánchez siga en el cargo. Ahora son sus aliados, no su partido, quienes marcan la pauta. Para restaurar la confianza en la democracia española debería asumir su responsabilidad y dimitir. Es decir, que no ha sido Pedro Sánchez elegido por los españoles, ni siquiera ganó las elecciones, está siendo mantenido por una serie de partidos a los que sostiene gracias a prebendas y corrupción política moral. Y sí, aquí señalan a un presidente que simplemente busca poder postularse a siguientes elecciones siempre y cuando disponga del beneplácito del pueblo. Vaya, no sé qué es más o menos democrático, ¿qué te parece? Pero otra cosa que a mí me resultó particularmente curiosa es que ayer la prensa se dividió alrededor de dos elementos, dos noticias, y una de ellas es la que nos va a conducir a ese conflicto institucional. La prensa de más o menos contraria a Pedro Sánchez hizo hincapié en el artículo de The Economist, ¿no? The Economist pide que Pedro Sánchez dimita o convoque elecciones anticipadas. Voz Populi, The Economist pide la dimisión de Pedro Sánchez, debería aprovechar sus vacaciones de verano para reflexionar. El demoledor artículo de The Economist, Onda Cero, sobre Pedro Sánchez, parece decidido a sobrevivir a toda costa. Esto lo hemos visto, Marcial Cucurella, el primer ministro de España, plagado de escándalo, debe dimitir. Pedro Sánchez debe permitir que la democracia de su país se renueve. Pedro Sánchez traidor. Y claro, un The Economist que se ha desmarcado de las propias palabras de Pedro Sánchez, que usó a ese semanario precisamente para hacer alarde de lo bien que van las cosas en España. Aquella portada del The Economist del año 2012, no sé si la tenéis en mente, ¿no? Se ponía al toro español como símbolo de dolor y de fracaso de la crisis financiera. Hoy, 12 años después, no se habla de una España en crisis, se habla de una España que lidera. Nadie habla de que España se rompe, se habla de los récords que España rompe. Nadie habla de que España se rompe. Esperemos, esperemos. Ya hablarán de que España se rompe en el momento en el que Pedro Sánchez vaya a lanzar este conflicto institucional del que te voy a hablar. Esa es la marca España que exportamos y de la que creo que nos podemos sentir profundamente orgullosos. Hay, pues evidentemente, quien jamás estará dispuesto a reconocerlo porque no ha ocurrido bajo su mandato. Ha ocurrido, lo siento mucho, bajo el mandato de un gobierno de coalición progresista. A The Economist no le ha gustado nada que Pedro Sánchez dijera precisamente esto, atribuyéndose los méritos del crecimiento económico, y le corrige en este artículo diciendo que el crecimiento económico comenzó antes del mandato de Pedro Sánchez. Se debe en gran parte a las reformas de su predecesor. Este es el recorte que hacen de The Economist. La ley de amnistía, concesiones fiscales para Cataluña son perjudiciales para la cohesión y la calidad democrática. Segundo punto que alega The Economist en contra de Pedro Sánchez: el crecimiento económico comenzó antes del mandato de Sánchez y se debe en gran parte a la reforma de su predecesor Mariano Rajoy. Fíjate cómo The Economist corrige a Pedro Sánchez. No le ha gustado nada que Pedro Sánchez se sirviese de los artículos de The Economist para tergiversarlos y usarlos en su favor, y 2 días después, básicamente, le va a mandar un recadito a través de este artículo. Pero lo más interesante de todo esto es que las terminales mediáticas afines al sanchismo no mencionaron esa noticia, sino que tomaron en consideración, y de forma conjunta, y ahora lo verás, esta otra, que es particularmente interesante y que nos lleva a ese conflicto institucional que pretende plantear Pedro Sánchez acerca de su persona. El periódico, obviamente, diario claramente de corte sanchista. España incumple las 19 recomendaciones anticorrupción del Consejo de Europa. Qué raro, ¿no? Que un periódico sanchista haga hincapié en que España incumple las condiciones de Europa en cuanto a corrupción. ¿Qué hay detrás de esto? El País. El Consejo de Europa reprocha a España no haber reformado los aforamientos ni regulado los lobbies para combatir la corrupción. Curioso.
Y en esto cae también un periódico que debería ser conservador, pero tira como una veleta allá donde va el viento, dependiendo de quién le da la pasta. El gobierno no cumple al 100% ninguna de las recomendaciones del Greco para evitar la corrupción. ABC. ¿Qué interés tenían los medios de comunicación de izquierda para poner acento, ¿no? Poner atención en que España no cumple las normas anticorrupción? Posiblemente legitimar al gobierno de Pedro Sánchez en realizar algún tipo de reforma que le conviene a Pedro Sánchez, vendiéndola como una reforma orientada a resolver los conflictos de corrupción o a eliminar la corrupción de la política. Es muy probable que ahora Pedro Sánchez esté planeando en la Mareta, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, jugar su as en la manga, su carta, su última carta, la carta del Joker, más que un as, si está José Luis Rodríguez Zapatero de por medio. Y es precisamente argumentar, darle un nuevo argumento a la ley Bolaños para que pase. Es decir, tenemos que hacerlo para que así podamos alinearnos. A Pedro Sánchez le gusta mucho decir armonizarnos, ¿no? Con Europa. Por tanto, va a ser necesario porque Europa nos lo pide y va a ser la manera en la que van a utilizar para dorarnos la peladilla para que la podamos tragar. Pero ojo, porque viene otra cuestión. Viene el momento de máxima tensión que está preparando Pedro Sánchez sobre su persona, que tiene que ver con esto, ¿no? Que publicaba la Gaceta, ¿no? La UCO ya planea imputar a Pedro Sánchez y teme que use el Congreso para bloquear el suplicatorio necesario para ser aforado. A ver, esto hay que leerlo entre líneas, porque la UCO no imputa a nadie, ¿vale? Eso ya en la Gaceta, vamos, eh, entiendo, sí, estoy en titular de la Gaceta aquí ya se ha marcado un Pedro Sánchez ella misma, ¿no? La UCO no imputa a nadie, ¿eh? Quien imputa son los jueces. Pero sí es cierto que se teme que Pedro Sánchez vaya a tensionar el Congreso para que en la eventualidad de que se pida un suplicatorio al Supremo para imputarle, el Congreso vote que no. Es decir, la idea que tiene Pedro Sánchez es centrar alrededor de su persona, como siempre ha hecho, el principal conflicto para finalmente encontrar la vía de salida. ¿Y cuál es la vía de salida? Imagínalo, ¿no? Hay una serie de jueces corruptos que me quieren imputar, yo que soy presidente legítimo, yo que tengo mi mandato, yo que he sido elegido por parte de los españoles, aunque nadie lo ha elegido y no ganó las últimas elecciones, pero él dirá esto, porque es propio de esta persona transformar la realidad y tratar de imponer su visión distorsionada, bien, dirá todo esto y ahora me quieren sacar, me quieren quitar lo que el pueblo ha votado, los jueces, lo quieren quitar. Y tratará de enfrentar a la sociedad, por eso hablo de conflicto institucional, generar esa fricción entre el poder jurídico y el poder ejecutivo. La idea es poner precisamente uno contra otro para después devolver a los españoles, a la opinión pública, la elección, que es una elección ficticia, y un posicionamiento. ¿Estáis conmigo o estáis en contra de mí? ¿Estáis con esos jueces facha o estáis con la democracia, es decir, con las personas que están gobernando elegida por parte de los ciudadanos? Eso es lo que tratará de hacer Pedro Sánchez, llevarnos a este conflicto para que la población se posicione, se polarice y dentro de esa polarización y de ese enfrentamiento, entonces justificar alguna medida que lleve a la modificación de la Constitución y al control pleno de los jueces y del Poder Judicial. Si la ley Bolaños no habrá pasado, será el momento para que pase, justificando que es tan importante porque si no, aquí en España, ¿quiénes van a gobernar? No van a ser los ciudadanos que han elegido con el voto, sino que van a ser los jueces que están politizados. Ese es el discurso que está preparando Pedro Sánchez para vender a la sociedad, para dividirnos en esta enésima entrega de la estrategia más básica y más efectiva que ha utilizado a lo largo de la historia el socialismo, basando siempre en la división, en el enfrentamiento, en la lucha de clases. Aquí la lucha sería, hay unos jueces, un poder que nadie ha elegido, que quiere mandar en España por encima del poder del pueblo. Y a partir de ahí entonces justificará
una serie de medidas porque el pueblo la quiere, porque el pueblo la demanda, donde podrían entrar muchísimas cosas, ¿eh? Desde un cuestionamiento sobre la monarquía, una reorganización del territorio español a modo de Estado federal plurinacional, el blindaje de la familia del presidente y la configuración, la institucionalización de la figura de primera dama para evitar este ataque de los jueces, es decir, que centrará alrededor de su persona, alrededor de ese conflicto último, todas las causas que viene arrastrando asociadas a su familia para darles una solución definitiva y global a todas. Porque todo se resolverá en que me están atacando a mí, iniciaron con mi mujer, pasaron a mi hermano, no lo consiguieron y ahora van a por mí. Esto se va a acabar y se va a acabar con todo. Y ahí será cuando tratará de borrar y blindarse a él mismo, a su mujer, a su hermano y a toda la cúpula que podría haber estado realizando actividades delictivas a lo largo de este año y definitivamente transitar a España hacia un nuevo escenario que desde luego ahora aquellos que están viendo en El Salvador una dictadura no son todavía capaces de ver debido a esa viga que siguen teniendo en sus ojos. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, hazte miembro del canal, te va a costar poquito y vas a ayudar a este canal mensualmente a crecer, a hacer otro tipo de vídeos. Tendrás acceso precisamente a vídeos específicos sobre técnicas de manipulación. Fíjate que todo lo que has visto y escuchado hasta ahora son técnicas de manipulación. Y hay vídeos específicos para miembros del canal donde explico cómo funcionan, cómo se ponen en práctica, cómo reconocerlas y qué hacer para no caer víctimas de ellas. Así que bueno, dale me gusta, comparte, suscríbete, hazte miembro y así nos veremos no solo en los próximos vídeos, sino también en los vídeos exclusivos para miembros. Chao.